acerca de una de las áreas en la cual trabajo y trabajamos con mi grupo. No es la única, pero bueno, ahorita particularmente estamos enfocándonos en algo que quizá les pueda hacer de utilidad y de interés a ustedes que son. ¿Okay? Vamos a hablar de síntesis orgánica y cómo esta síntesis orgánica en algunos casos puede llevar a la formación de materiales a nanoescala o nanopartículas y cómo es que nosotros lo podemos aplicar para, en el caso específico con el cual yo trabajo, la remediación o la eliminación de la contaminación, ¿no? Y sin embargo, a lo mejor algunos de ustedes se darán cuenta que si estamos hablando de metales pesados, también se pueden encontrar en el cuerpo y también, claro, se puede hacer esa detección en diferentes tejidos. Es posible. Sin embargo, ahorita particularmente nos vamos a centrar en la parte ambiental, que son los cuerpos de agua y, bueno, la contaminación que puede. ¿Okay? Entonces, otra vez hablando de lo que a lo mejor nosotros deberíamos desarrollar, los conocimientos que podríamos desarrollar para dedicarnos a este tipo de investigación, bueno, pues es un buen background en síntesis orgánica. Algunos de ustedes, me imagino que habrá gente de semestres adelantados, octavos, novenos, que ella tenga muy buena idea de los sistemas de síntesis, ¿no? Muchas veces cuando nosotros entramos a la carrera tenemos la idea de que la química es muy compleja y sin embargo nos podremos ir dando cuenta que al final, como ustedes lo pueden ver aquí en estos diagramas, son sistemas simples, capaces de ser entendidos por alguien que tiene una buena base de química. Y en la realidad, muchas veces le digo a mis estudiantes, la química orgánica y la síntesis es como jugar a los legos, esto es ir uniendo diferentes partes para al final crear la forma que nosotros deseamos. ¿Okay? También en este tipo de investigación hacemos énfasis en los nanomateriales. Los nanomateriales también ahí tienen su parte súper excitante, la parte en la cual creamos o pensamos que todo lo podemos resolver con la nanotecnología y sin embargo también es importante, creo que algunos se han dado cuenta, que tampoco es la panacea y va a resolver todos los problemas del mundo. ¿Sí? Para poder nosotros, por ejemplo, entender la contaminación por metales pesados, pues antes que nada deberíamos saber qué es un metal pesado y bueno, otra vez aquí viene ese background, ese conocimiento fuerte que deberíamos tener de química sencilla, química general, para poder identificar los diferentes metales y ahorita que vayamos avanzando en la presentación se darán cuenta cómo conociendo las propiedades de los diferentes elementos y conociendo también algunas propiedades de los compuestos de química orgánica, podemos hacer la correlación y podemos diseñar moléculas desde el papel antes de empezar a hacer los experimentos. ¿Okay? Y bueno, pues en la actualidad algo que se le hace mucho énfasis, supongo que ustedes también en todas sus clases, se hace énfasis en la sostenibilidad de los procesos, química verde, ingeniería ambiental, porque, bueno, pues imaginarán que para poder mantener y hacer que estos procesos sean viables energética y ambientalmente, pues todo el proceso que hay detrás de desarrollo y producción de estos materiales tendría que ser en el mejor de los casos basados en la utilización de reactivos poco tóxicos, solventes no clorados, minimizar los desperdicios y bueno, pues eso solamente se logra entendiendo cómo es que funcionan mis reacciones y cómo es que yo puedo llevar a cabo la preparación de estos sistemas minimizando los desperdicios. ¿Okay? Entonces, todo este background nos podría a nosotros servir para ahora sí empezar a enfocar nuestros esfuerzos y nuestras líneas de investigación hacia la detección y remediación de la contaminación utilizando como base esta química orgánica y como vía las nanomateriales. ¿Okay? Entonces, ustedes saben que en la actualidad hay N cantidad de problemas de contaminación, por ejemplo, en el caso del ambiente, contaminación por mercurio, contaminación por aluminio. En el caso, por ejemplo, de la salud, a veces la gente que trabaja en industria metalúrgica tiene problemas por altas concentraciones de metales, por ejemplo, cobre, zinc, en sangre o en algunos tejidos. En el caso de las industrias, bueno, pues también se producen cantidades altísimas de diferentes metales. Metales pueden ser desde los metales más simples y quizá poco tóxicos como el hierro, hasta metales quizás más complejos y más tóxicos, rutenio, litio, ¿ok? Y bueno, ¿qué sucede? En la actualidad, para nosotros poder conocer la concentración de estos compuestos, aluminio, zinc o diferentes metales, en la industria, en la salud o en el ambiente, tenemos que utilizar equipos como estos que les muestro, espectroscopías de absorción,
que si bien son equipos muy útiles, claro, tiene la gran desventaja de utilizar muchísima energía y los precios que tienen son altísimos. ¿Okay? Otro problema que tienen estos métodos en muchos casos es que necesitamos esas muestras, tratarlas previamente antes de poder analizarlas propiamente en estos sistemas. Entonces, si ustedes se dan cuenta, son sistemas complejos. Necesitamos tomar la muestra, hacerle una limpieza, prepararla para el análisis, después, ahora sí, hacer un aproximado de la concentración que tenemos para finalmente hacer una cuantificación analítica. Ustedes observan, son diferentes puntos, cada uno de estos puntos toma tiempo, toma esfuerzo, toma trabajo y reactivos, y bueno, a pesar de que son sistemas muy confiables, en algunos casos se vuelve complejo el análisis, sobre todo si estamos hablando de regiones que a lo mejor no tienen los equipos más sofisticados, ¿no? Pensando en eso, ¿qué se ha buscado? Se ha buscado alguna forma de sustituir estos sistemas tan complejos. Y uno de ellos son los quimiosensores. Los quimiosensores, algunos de ustedes quizá los conocerán o habrán escuchado de ellos, son básicamente un set de moléculas en los cuales nosotros vamos a tener un sistema receptor huésped. Tenemos una molécula que nosotros, en el mejor de los casos, diseñamos, y esa la diseñamos de tal manera que se pueda unir a otra molécula, que se llama huésped, de manera específica y sin interferencias, a pesar de que pudiera haber algunas otras moléculas competentes. ¿Sí? En algunos casos, esto se logra a través de modificar los grupos funcionales que yo tengo en mi receptor. Por ejemplo, en general, si tengo un grupo funcional cargado negativamente, lo más probable es que pueda unirse a grupos cargados positivamente, ¿ok? En algunos casos, también sabiendo el tamaño de la molécula, literal, podemos hacer un aproximado de la cavidad, del tamaño que va a tener mi molécula para poder alojar a un compuesto en específico. De tal manera que en algunos casos podemos diferenciar entre las moléculas a detectar o a cuantificar basados en sus propiedades químicas, polaridad o cualquier cosa, o también en su tamaño. Por ejemplo, si son diferentes metales, bueno, diferentes metales tienen diferentes tamaños, y si sabemos eso, cuando nosotros diseñemos estas moléculas, podemos tomar en cuenta el tamaño esperado para así poder cerrar la cantidad de metales que tenemos. ¿Okay? La unión, que se supone debe de ser estable entre mi receptor y huésped, se llama complejo, y dentro de los quimiosensores hay de diferentes tipos. Algunos de los más comunes son aquellos dirigidos a metales, donde, como les platicaba, tenemos por lo general algunos grupos funcionales con cargas negativas, carbonilos, que nos van a permitir unirnos a compuestos con cargas por lo general positivas, por ejemplo, los metales. Por otro lado, tenemos aquellos sistemas en los cuales tenemos grupos funcionales con deficiencia de electrones, cargas positivas, que nos van a permitir, de la manera contraria, alojar ciertas moléculas con carga negativa. También podemos seleccionarlas dependiendo del tamaño, y bueno, en este caso lo podemos utilizar para diferentes moléculas que pueden tener diferentes cargas. Si ustedes se dan cuenta, si nosotros conocemos las propiedades de nuestros grupos funcionales y conocemos nuestras moléculas, desde antes de hacer los experimentos de síntesis ya podemos tener buena idea de hacia qué tipo de moléculas nosotros podemos dirigirnos. ¿Okay? Por ejemplo, esta es una molécula que nosotros sintetizamos en el laboratorio, y si ustedes observan, dentro de esta molécula tenemos dos grupos iminas, que son nitrógenos unidos a un doble enlace. Estos grupos tienen pares de electrones libres que, como ustedes imaginarán, aquí en este ejemplo les puse un átomo de zinc. Bueno, pues el zinc va a poder unirse con estos grupos iminas para formarme un complejo. Esto que ustedes observan es el paso desde la concepción de la molécula al inicio, que es la primera imagen, hasta la construcción como tal del complejo, y bueno, pues finalmente la simulación computacional, porque en muchos casos dependemos de esas simulaciones para poder saber cómo es que se está llevando a cabo y poder explicar el proceso que estamos viendo experimentalmente. ¿Ok? Entonces, este tipo de sensores en muchos casos se caracterizan por tener ciertos colores o desarrollar ciertas coloraciones, y por eso se le llaman sensores colorimétricos.
¿ok? Algunas de las ventajas, como ustedes lo habrán visto, es que son simples. Si ustedes conocen la química detrás, van a ser muy simples, los pueden hacer específicos, y si conocen otra vez qué precursores pueden utilizar, pueden escoger entre una amplia gama de moléculas y escoger aquellas moléculas que sean baratas y modificarlas ustedes mismos en el laboratorio, ¿ok? Algunas desventajas que pueden tener, y esto es algo muy cierto, si ustedes habrán visto las estructuras que les presenté anteriormente, son compuestos a veces poco solubles, ¿ok? Y bueno, para un mal químico sería una desventaja, se necesita un diseño específico, pero si ustedes son buenos químicos, no es una desventaja en lo absoluto, ¿no? Por ejemplo, en este caso de la solubilidad, a pesar de que algunos de ustedes podrían decir, bueno, eso es una gran limitación, hay algunas formas muy particulares de poder vencer esta limitante, ¿ok? Entonces, ¿cómo funcionan estos sensores colorimétricos? Bueno, pues en muchos casos, la interacción entre estas dos moléculas, mi huésped y receptor, bueno, va a permitir que esta unión pueda emitir o absorber luz de cierta longitud de onda muy particular, y esa longitud de onda, si nosotros la podemos medir, podemos entonces saber la cantidad de huésped y receptor que se unieron, ¿okay? Entonces, por ejemplo, similar a, de hecho es la misma molécula que les había mostrado anteriormente, esta es una molécula que nosotros desarrollamos en el laboratorio, aquella molécula que tiene tres grupos cíclicos de azufre, y tenemos nitrógeno. Bueno, pues esta molécula tiene la capacidad de unirse a, por ejemplo, cisteína, y unirse a citosina. Aquí está, muchas veces en el laboratorio vemos la respuesta, pero no sabemos qué es lo que sucede. Bueno, por eso nosotros echamos mano a simulaciones computacionales. Estos dibujos que ustedes observan, estas moléculas, son simulaciones computacionales que nosotros ya hicimos para poder explicar la respuesta que nosotros observamos. ¿Qué sucede? Aquí les platico. En el primer caso, mi molécula se va a unir con cisteína. Al unirse con cisteína, ¿okay?, esta molécula va a retirar cierta cantidad de densidad electrónica. ¿Y qué va a hacer? Va a disminuir la fluorescencia o la luz que podría emitir mi molécula original, ¿okay? De tal manera que ustedes ven esta molécula, si ustedes la irradiaran con luz ultravioleta, brillaría un color azul, más o menos, ¿okay? Sin embargo, solamente cuando le pongo cisteína, a pesar de que tengo otros aminoácidos presentes, solamente la cisteína se va a poder unir y va a apagar esa fluorescencia, ¿okay? Al mismo tiempo, esta molécula se puede unir a la citosina, a una base nitrogenada. ¿Y qué sucede? Bueno, pues al unirse a la citosina, crea sistemas resonantes que en este caso van a aumentar la fluorescencia. ¿Qué es lo que nosotros podemos observar? Si ustedes ven en esta pequeña imagen, esto que ustedes ven, son células. ¿Qué hicimos? Hicimos crecer a estas células en presencia de la molécula que nosotros desarrollamos. Y entonces, cuando estas células ya estaban desarrolladas, ya eran células adultas, ya tenían introducidas en su interior la molécula, de tal manera que cuando las pusimos en presencia de un medio que contenía citosina, bueno, la unión se dio, y podemos ver específicamente, aquí no se alcanza a ver con mucho detalle, pero podemos ver específicamente en qué parte de la célula se alojó esta molécula y en qué parte de la célula se va a dar primero la interacción con ella. Entonces, si ustedes se dan cuenta, son sistemas muy específicos. A lo mejor ahorita que ven estas moléculas no son muy complejas, y realmente no lo son. El punto más bien es saberlas desarrollar, ¿ok? Ahora, la síntesis. La síntesis son síntesis simples, a lo mejor podría decir yo. Creo que la mayoría de ustedes han visto, al menos en libros o en clase, este tipo de sistemas. En este caso muy particular, estamos hablando de sistemas de condensación, donde, como pueden ver en el primer paso, no hay más que cambiar por ahí el pH, y bueno, pues posteriormente se hace esta condensación, por ejemplo, el grupo amino con el aldehído para formar este grupo imina, se llaman bases de Schiff. Y son reacciones simples. Si ustedes observan, en este sistema de síntesis, nosotros lo hicimos en el laboratorio, no hay la utilización de solventes clorados, no estamos utilizando clorometano, no estamos utilizando hexano. Todo lo que hacemos es en base a agua y con etanol, lo cual es pues, útil desde el punto de vista de la sostenibilidad, dado que los residuos que nosotros podríamos tener, en todo caso, son residuos de estas moléculas que pueden ser separados, y residuos de agua y etanol, los cuales son mucho menos tóxicos y mucho menos volátiles comparados, por ejemplo, con éter,
diclorometano, tetraclorometileno, etc. ¿Okay? Entonces, si ustedes se dan cuenta, viendo estos sistemas y este tipo de reacciones, nosotros podemos jugar con diferentes moléculas. Por eso les decía que si ustedes conocen la estructura y conocen y entienden cómo estos grupos funcionales pueden reaccionar unos con otros, podemos llegar a la síntesis de este tipo de compuestos que quizás a primera vista parecen complejos y sin embargo, entendiendo la naturaleza, podríamos saber qué tipo de metales van a unirse. Por ejemplo, en esta molécula, que aquí está marcado como ABIQ, ABIC, ¿ok? Tenemos estos grupos nitrógeno. Sabemos entonces que estos grupos muy probablemente se puedan unir con moléculas cargadas positivamente, por ejemplo, metales. Y tenemos también aquí nuestros grupos amina, ¿ok? Estos grupos amina también, hasta cierto punto, podrían unirse a metales. Y si nosotros conocemos la forma que va a tener esta molécula, podríamos más o menos determinar el tamaño de la cavidad que va a existir entre todos estos nitrógenos, porque al final los grupos con electrones van a quelar o van a unir selectivamente a una molécula. ¿Ok? Entonces, si ustedes se dan cuenta, realmente podemos regresar a la química básica, grupos funcionales, por ejemplo, el grupo imina que les estoy presentando aquí, que es un nitrógeno con dos electrones disponibles. ¿Ok? Entonces, muchas veces aquí solamente dependemos de diferentes grupos. Pueden observar que tenemos diferentes grupos funcionales. Todas estas síntesis que nosotros llevamos a cabo se basa en los mismos grupos funcionales. Permítanme. Ok, perdón, toman las noticias. Les platicaba, en muchos casos nosotros podemos llevar a cabo la síntesis de estas moléculas de manera simple, simplemente modificando los grupos funcionales y obviamente la capacidad que nosotros vamos a tener en cada caso va a ser diferente y el tamaño de la molécula va a permitir la unión de diferentes receptores. ¿Okay? En algunos casos también, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? Podemos diseñar este tipo de moléculas y podemos mejorar su capacidad de unión a través de la unión de diferentes compuestos. En este caso, empezamos a utilizar nanopartículas específicas de óxido de zinc. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo? Tenemos nuestras nanopartículas de óxido de zinc que preparamos en el laboratorio y sobre esas moléculas, sabiendo que los grupos oxígeno que se quedan en el exterior de mi nanopartícula, bueno, puedo llevar a cabo la unión específica de esta nanopartícula con las moléculas previamente sintetizadas, de tal manera que voy a terminar con este tipo de arreglos muy particulares que me van a permitir la unión específica y en gran medida, si ustedes observan, quizá la capacidad de unión a metales es mucho mayor que las moléculas tradicionales y por lo tanto, bueno, pues la fluorescencia o el indicador de color que nosotros podríamos tener es mucho mayor y más eficiente. ¿Sí? En algunos casos también, ya ahorita, si se dan cuenta, pasamos de la síntesis orgánica a la conversión a nanopartículas. Observen este diagrama y aquí estoy mostrándoles una molécula que está marcada como ligante 1. Esta molécula realmente no es soluble en agua, lo cual podría ser un gran problema si es que yo quiero probar o quiero determinar los contaminantes que tengo en agua. Sin embargo, ¿qué se hace? Se construyen dispersiones coloidales o, en otras palabras, se hacen nanopartículas a partir de estos componentes y estas nanopartículas están dispersas en el agua. Al encontrarse dispersas en el agua, ahora sí, yo ya puedo detectar los contaminantes que están en el agua. Partí de un compuesto que era no soluble, lo convertí en una dispersión coloidal y ahora esta dispersión coloidal ya puede trabajar en agua. ¿Sí? Aquí otra vez, tomamos esta molécula, la convertimos a una dispersión coloidal o en este caso nanopartículas orgánicas. Esto que dice FOMPs son fluorescent organic nanoparticles o nanopartículas orgánicas fluorescentes, ya son compuestos fluorescentes, y sin embargo, en algunos casos podemos todavía mejorar sus propiedades, por ejemplo, adicionándole pequeñas cantidades de metales de transición.
ahí otra vez viene la química, el saber cómo es que estos metales de transición pueden reaccionar con la luz, nos permite utilizar ciertos metales específicos sin necesidad de pruebas y error. En estos casos nosotros utilizamos pequeñas cantidades de oro para crear nanopartículas de oro, y el oro tiene la particularidad, al ser un metal de transición con orbitales F, bueno, pues tiene la particularidad de reaccionar con la luz. De tal manera, que ustedes imaginarán, la reacción de la luz con mi molécula va a ser mucho mayor, y entonces el color que se pueda desarrollar va a ser mucho más cuantificable en comparación con la molécula original. ¿Sí? Aquí ustedes podrán observar, les enseño simplemente algunas gráficas de cómo es que estas moléculas cambian sus propiedades cuando yo tengo, por ejemplo, aquí en color azul, mi molécula original, su fluorescencia o la emisión de luz que podría tener es relativamente baja. Cuando yo la convierto a esa dispersión coloidal o nanopartículas orgánicas, bueno, pues la fluorescencia aumenta, y sin embargo, si yo aquí le adiciono cierta cantidad de metales de transición, por ejemplo oro, puedo mejorar aún la intensidad de la fluorescencia. ¿Qué quiere decir esto? Que puedo lograr límites de cuantificación mucho más bajos. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos problemas de contaminación en cuerpos de agua, las concentraciones pueden llegar a ser muy bajas, miligramos o microgramos, en algunos casos hasta nanogramos sobre litro. Entonces, bueno, necesitamos compuestos que sean suficientemente sensibles para lograr la detección. ¿Okay? Entonces, aquí ustedes pueden observar cómo este tipo de modificaciones, el uso de dispersiones coloidales, el uso de metales de transición, pueden mejorar la emisión de luz y, por lo tanto, bueno, pues pueden mejorar la capacidad de cuantificación de estos materiales. ¿Sí? Aquí está un ejemplo. ¿Qué sucede? Estos son nuestros materiales al inicio, nuestras dispersiones coloidales, aquí dice Fluorescent Organic Nanoparticles, y como les comentaba, pues tienen cierta cantidad de fluorescencia. Sin embargo, una vez que se unen a algún metal o alguna biomolécula de manera específica, la fluorescencia cambia. Si ustedes observan aquí, la fluorescencia aumenta, y esos cambios en fluorescencia yo los puedo cuantificar de manera simple, evitando en muchos casos pasos previos de preparación de muestras. Esto se hace directamente. Aquí yo puedo introducir, por ejemplo, en la imagen original, a esta dispersión coloidal simplemente le adiciono 10, 20 microlitros de una muestra que yo haya sacado de un río, y como son compuestos específicos, van a desarrollar esta fluorescencia solamente en presencia del metal de interés, ¿okay? Evitando interferencias con otros compuestos como sucede en técnicas tradicionales. ¿Okay? Aquí les voy a mostrar algunos ejemplos de trabajos que hemos hecho. ¿Okay? En este primer caso, si ustedes observan, esta es la molécula que nosotros desarrollamos. Quizá ustedes a primera vista la podrían ver muy compleja, y sin embargo, si ustedes ven, aquí en la parte roja les puse un centro aromático. Estos centros aromáticos por lo general dan la fluorescencia, y aquí en color azul pusimos, y si ustedes observan, son péptidos. De tal manera que esta molécula, que pues, se podría ver muy compleja inicialmente, no es más que la unión de 3 péptidos, por eso por ahí le llaman tripéptido, ¿ok? Con esta molécula orgánica. Los tripéptidos me van a dar la capacidad de unirse a diferentes moléculas, y el centro aromático me va a dar la fluorescencia. Entonces yo ya sé más o menos qué rol juega cada una de las partes de mi molécula. ¿Okay? Si ustedes observan, aquí yo les puse el procedimiento. Si ustedes fueran y revisaran este artículo, van a ver que el procedimiento es muy simple. Sin embargo, el punto aquí es conocer realmente la reacción y ver si es viable la reacción. ¿Ah? Si nosotros convertimos esta molécula, que como se imaginarán es poco soluble en agua, si nosotros la convertimos a dispersiones coloidales y lo observamos al microscopio, observaríamos algo parecido a esto. Aquí ustedes pueden ver estas pequeñas sombras de color negro. ¿Por qué no se ven muy claras? Bueno, recuerden que las moléculas orgánicas son relativamente poco densas en comparación con los metales. Por lo tanto, bueno, pues no se van a ver imágenes muy densas o muy oscuras en la microscopía. Pero sin embargo, podemos ver aquí las nanopartículas que nosotros tenemos. Todas estas tienen tamaños menores a 100 nanómetros. Y bueno, pues aquí nosotros podemos ver las emisiones o cómo es que reaccionan estos frente a la luz. Esto es cuánto absorben luz en el primer caso y cómo emiten luz.
Y ya que nosotros sabemos su capacidad de absorción o emisión de luz, ahora sí podemos hacer las pruebas. Si ustedes observan en esta parte, se podrán dar cuenta que a pesar de que probamos, creo que eran 16 o 17 metales, solamente el cromo y solamente ese tuvo una respuesta diferente. ¿Qué quiere decir? Que el cromo se puede unir a mi molécula y al unirse de manera selectiva y única va a cambiar sus propiedades de emisión de fluorescencia. De tal manera que ahora sí yo tengo un marcador específico y fluorescente para la concentración de cromo 3, el cual obviamente es un problema, por ejemplo, en la industria de la tenería, la industria que se dedica a la producción de cuero, utilizan muchísimo cromo, entonces hay un gran problema de contaminación, ¿sí? Como les decía, en muchos casos nosotros tenemos una idea de lo que está sucediendo experimentalmente, pero también necesitamos saber cómo es que este proceso se da termodinámicamente y cómo es que se da a nivel molecular. Por eso es que echamos mano en muchos casos de herramientas computacionales. Aquí, por ejemplo, si ustedes observan, se hizo la simulación de cómo es que se va a llevar a cabo la unión de mi molécula, el tripéptido que les comentaba, con el cromo específicamente. Y bueno, pues aquí les estoy mostrando los orbitales moleculares, ¿no? Ustedes recordarán que estos orbitales se mezclan dependiendo de la interacción que yo tenga. Entonces, bueno, de manera simple, aquí estamos tratando de entender cómo es que esta unión se da. No solamente es que se dé, sino tratar de explicar. ¿Sí? Bueno, aquí, por ejemplo, tenemos otro ejemplo. Sin embargo, en este caso, nosotros estamos yendo por algo el inverso. Estamos aquí tratando de detectar yodo, y el yodo, a diferencia, por ejemplo, del cromo, es un compuesto con una carga negativa. Por lo tanto, la síntesis que nosotros estábamos planteando es diferente. Si ustedes observan, los grupos funcionales que yo estoy teniendo aquí en mi síntesis son diferentes, y sin embargo, ya una vez que preparé mi molécula orgánica, la conversión a suspensión coloidal o nanopartículas orgánicas y la adición de oro ya no cambia, ¿ok? ¿Por qué? Porque la conversión a nanopartículas y la adición de oro solamente es para mejorar las propiedades ópticas, no es para cambiar la naturaleza de estos sitios de unión. En estos casos, aquí en este trabajo que hicimos, bueno, podrán ver que tenemos otra vez estas pequeñas partículas. Sin embargo, aquí pueden ver estos pequeños puntitos. A diferencia de las partículas anteriores en las cuales dije que los compuestos orgánicos no son densos y no se ven claramente, bueno, en este caso tenemos nanopartículas metálicas. Las nanopartículas metálicas son muy densos, el oro es grandísimo, son átomos muy grandes y muy densos. Lo pueden ver bien aquí. Y toda esta parte que se ve un poco definida, bueno, pues es la matriz de las nanopartículas orgánicas. ¿Okay? Entonces, aquí podemos demostrar de manera experimental que sí se está dando la unión entre mis nanopartículas de metal y mis nanopartículas creadas a partir de mi molécula sintetizada. Y bueno, esperamos y buscábamos que este conglomerado de nanopartículas pudiera detectar específicamente yodo. Y algo más, cuando nosotros hacemos investigación, tratamos en muchos casos de ir más allá del laboratorio. Tratamos de aplicarlo en la realidad y en este caso particular nosotros buscamos una aplicación, por ejemplo, donde pudiera haber yodo y donde pudiera ser importante detectar yodo, que es específicamente el caso de la orina. Si ustedes toman yodo, por ejemplo, la gente que tiene problemas de tiroides, este va a ser excretado en gran medida en la orina. ¿Okay? En estos casos pueden observar ustedes otra vez que a pesar de que nosotros probamos muchísimos diferentes componentes con cargas negativas o aniones, solamente el yodo tuvo una respuesta diferente y por lo tanto nosotros lo podemos cuantificar. Y aquí fíjense, tratamos de llevarlo a la realidad, lo probamos con 3 diferentes muestras de orina, una persona de 5 años, una persona de 25 años y una persona de 29 años, que le pusimos un poquito más de dificultad. Era una persona embarazada. Se imaginarán ustedes que los niveles de metabolitos y de moléculas en cada caso pueden cambiar, sobre todo cuando estamos en procesos como el embarazo. Bueno, pues hicimos estas pruebas y podemos observar aquí en esta tabla cuáles son los resultados que nosotros obtuvimos, ¿okay? Y cuáles son los resultados que nosotros obtuvimos por estos métodos tradicionales de cuantificación. Si ustedes observan, realmente los valores son muy cercanos, lo cual nos hace pensar que estos métodos que nosotros estamos proponiendo pueden competir sin ningún problema
con los métodos tradicionalmente utilizados. ¿Sí? Otro ejemplo, ya para ir cerrando, aquí también lo hicimos para yodo. En este caso, no solamente se puede hacer por la respuesta fluorescente o la respuesta de luz que emite o absorbe, también se puede determinar la unión de un compuesto por los cambios en sus propiedades electroquímicas. En este caso, a lo mejor algunos de ustedes habrán visto, esto es voltametría cíclica, y todos nuestros componentes realmente no cambiaron la forma en la cual mi componente, mi material sintetizado, se comporta, solamente el yodo tuvo ese comportamiento diferente. ¿Qué quiere decir? Que entonces este sistema puede permitir la unión específica del yodo, y bueno, pues en este caso, ¿qué fue lo que nosotros hicimos? Ya no quisimos ir solamente para compuestos o matrices biológicas como la orina. En este caso, tratamos de cuantificar la cantidad de yodo que viene en la sal, ¿no? Acuérdense ustedes, la sal viene yodada para evitar problemas de tiroides. La mayoría de la sal que nosotros compramos en las tiendas viene yodada. Y bueno, pues aquí también estamos mostrando lo que nosotros obtuvimos, los valores que nosotros obtuvimos, y aquí tenemos los valores que se pueden obtener por métodos tradicionales. Esta molécula que les mostré también aquí tiene la capacidad de unirse específicamente al flúor. El flúor que también puede ser cuantificado. En este caso nosotros quisimos llevarlo a la realidad tratando de cuantificar la cantidad de flúor que había en dos diferentes formulaciones de pasta de dientes y enjuagues bucales. Aquí están otra vez los resultados que nosotros obtenemos comparados con los de los métodos tradicionales, y podemos darnos cuenta que son muy similares, ¿no? De tal manera que pueden ser utilizados este tipo de moléculas como sustitutos, no siempre quizás, pero en muchos casos, como sustitutos de estos métodos tradicionales que, como les comentaba, son caros. Ahora, ¿qué viene? Ya sabemos cómo funciona esto. En muchos casos, lo que nosotros estamos buscando en la actualidad y lo que nosotros queremos desarrollar son compuestos que sirvan no solamente para uno o dos compuestos, sino que puedan servir para todo un rango y todo un espectro de diferentes componentes o especies químicas. Por ejemplo, aquí lo que nosotros hacemos, estas son las claves de síntesis de algunas de las moléculas, finales síntesis orgánica. ¿Qué hacemos? Literal, nosotros creamos estas moléculas, 8 diferentes compuestos. Esos 8 diferentes compuestos los convertimos en esa suspensión coloidal, pero en proporciones bien definidas, y al final lo que nosotros vamos a tener es una nanopartícula que contenga todos y cada uno de estas moléculas orgánicas. Y como todas y cada una de estas moléculas orgánicas se puede unir de manera específica a diferentes metales, ustedes podrán observar, por ejemplo, en esta foto de abajo, que podemos tener respuestas específicas y patrones de respuestas específicas, aunque tengamos mezclas complejas de estos metales. ¿Sí? A partir de esto, bueno, pues podemos hacer la determinación independiente de diferentes metales o, en este caso que les estoy mostrando, de diferentes moléculas orgánicas, como pueden ser, aquí eran antiinflamatorios no esteroideos. ¿Sí? ¿Y qué más viene? En la actualidad, otra cosa, a lo mejor algunos de ustedes en sus clases farmacognosia o por bioproductos, habrán visto que, bueno, pues en la naturaleza existen muchísimas moléculas orgánicas que tienen grandes potenciales. En la actualidad, y aquí en conjunto con la Universidad Politécnica de Tapachula, estamos trabajando con este tipo de moléculas. Este tipo de moléculas, si ustedes la observan, también tiene ciertas particularidades debido a sus dobles enlaces que podrían hacerlo susceptible de ser convertidos en estos receptores. Y estas moléculas, a pesar de que ustedes las ven muy complejas, existen en la naturaleza, específicamente en el fruto del cual proviene la nuez de la India. ¿Okay? ¿Qué estamos haciendo nosotros en la actualidad? Bueno, hay productores en Chiapas de nuez de la India que desechan todo el resto de este material. La nuez de la India proviene de un fruto que ustedes observan aquí, y esta nuez viene solamente en la parte de abajo. En la actualidad, todo el fruto, le llaman fruto falso, la parte de arriba, de color rojo o amarilla que ustedes ven, no se aprovecha, se desperdicia, y sin embargo, este fruto contiene todas estas moléculas. ¿Qué estamos haciendo? Estamos tratando de recuperar todas estas moléculas, purificándolas y finalmente utilizándolas como diferentes biomarcadores, ¿no? Entonces, para lograr esta investigación, pues obviamente no somos solamente nosotros.
echamos mano de diferentes colaboraciones a lo largo de diferentes partes del país. Creo que es algo bueno en la actualidad, la descentralización de la ciencia. Y bueno, pues también en muchos casos buscamos poner a México, si se puede, en alto o al menos en el mapa. Y bueno, pues tenemos colaboraciones con diferentes, ¿no? Todo este trabajo que ustedes ven no se puede hacer solo, por supuesto. Se necesita colaboraciones, se necesita fuerza de trabajo. Y bueno, pues no es solamente algo que yo he hecho, es algo que he hecho con mis estudiantes, con mis investigadores colaboradores, con el grupo de investigación. Y bueno, pues nada más agradecerles. Esto espero que les haya sido un poquito útil o interesante. Y bueno, pues nada más aquí les pongo una foto de mi institución, el Tecnológico de Monterrey, aquí en Puebla. Nosotros estamos trabajando en un laboratorio que estamos buscando que sea 100% basado en energías renovables, ¿no? Nuestro laboratorio funciona con paneles solares. No sé si lo lograremos, pero la idea es en algún momento tener un laboratorio que se dedica a la contaminación ambiental, pero reduciendo al máximo la contaminación que produce. Y pues bueno, ahorita no tengo nada más, les agradezco, profesor Francisco, le agradezco muchísimo. No sé si hay alguna duda, algún comentario, los escucho. Ok, primero, antes que nada, doctor Huerta, muchísimas gracias por su plática, muy interesante. A mí siempre me ha encantado ver, me encanta la química orgánica, aunque nunca me he dedicado a ello. Adelante, jóvenes, a uno de ustedes que tenga alguna pregunta. Hubo bastante material con que nos presentó el doctor Huerta, que es muy interesante. Si gustan hacer preguntas, las pueden hacer a través del chat escribiéndolas o aprendiendo su micrófono y haciendo la pregunta. Profesor, también, si quiere, le comparto la presentación, ¿no? Ahí si le interesa a algunos estudiantes, para que la tengan, yo no tengo problema en compartirla. Una Si quiere el pregunta, ratito. yo Ah, grabé la presentación, ¿estaría dispuesto a que la podamos subir a nuestro canal de YouTube? sí, 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 claro, claro, no hay problema. Sí, Ok, sí, por supuesto. perfecto. Pues en lo que los compañeros estudiantes hacen preguntas, digo, por mera ignorancia, ¿no? Me gustaría preguntar, en las primeras moléculas que mostró, las primeras moléculas orgánicas, el BMTM y otras, comentaba Ajá. que la parte que hace la fluorescencia, que ayuda a emitir la fluorescencia son las partes, eh, los ciclos aromáticos, ¿no? Entonces, Generalmente ciclos aromáticos conjugados. ¿cómo es que funciona esto de la fluorescencia? Si nos pudiera ayudar un poquito para que nos quede un poquito Ah, más claro. sí, muy cierto. A ver, déjenme ver si no tengo un diagramita por aquí. Bueno, básicamente, ¿cómo funciona la fluorescencia? Ustedes quizá recordarán que tenemos dobles enlaces. Esos dobles enlaces, bueno, pues tienen cierta cantidad de electrones que no están, podríamos decir, fuertemente unidos a sus átomos. Entonces, cuando nosotros tenemos cierta cantidad de energía que introducimos en forma de luz, fotones con diferente energía, pueden hacer que esos electrones que se encuentran en los dobles enlaces se exciten. Cuando estos electrones se excitan es porque absorben energía y después de estar excitados por puras leyes de la termodinámica van a regresar a su estado basal. Para poder regresar a su estado basal tienen que liberar cierta cantidad de energía y esa cantidad de energía sobrante, podemos decir, se emite en forma de luz o longitud de onda. Conociendo la longitud de onda a la cual se emite esa luz, nosotros podemos usar detectores de fluorescencia para hacer, por ejemplo, estos mapeos que ustedes observan. Son sistemas de excitación por luz y relajación que emiten luz. Y ustedes, por ejemplo, en esa imagen, ¿cómo detectaron la fluorescencia? Porque yo me acuerdo en alguna ocasión que llegué a pasar al laboratorio del doctor Pandillán, me acuerdo que ustedes sintetizaban su molécula y tenían como unos papelitos, papel filtro, ahí ponían la molécula que habían sintetizado y luego lo cerraban un poquito y le prendían la luz ultravioleta y se asomaban para ver si lo habían purificado y tenía la molécula correcta, emitía fluorescencia, ¿no? Sí, justamente, por ejemplo, a ver aquí, si ustedes observan este proceso de síntesis, quizás se darán cuenta que, y les platicaba, entre mayor cantidad de conjugación haya, entre dobles enlaces, dobles puntillos, entre mayor conjugación haya, mayor fluorescencia hay. Entonces, si yo hiciera esta reacción de síntesis, observaría que mi molécula 1 y mi molécula 2
cuando la irradio con luz, al no tener suficientes dobles enlaces, va a haber muy poquitos electrones que son excitados. Entonces, la luz que podrían emitir esos electrones excitados al regresar a su estado basal sería muy poca. Sin embargo, en esta BMTM tenemos un sistema conjugados. Ustedes observen, siempre son dobles sencillos, y aparte átomos con pares de electrones que pueden andar por ahí en resonancia. ¿Qué sucede? La luz, como estos electrones están viajando a lo largo de toda la molécula, es fácil excitarlos. Entonces puede ser luz visible de poca energía que excita alguno de estos electrones o varios de estos electrones, de tal manera que la fluorescencia la fluorescencia en pocas palabras es el brillo que ustedes observarían de estas moléculas, es mucho mayor. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros? Le poníamos luz, por ejemplo, ultravioleta, como en el caso de los billetes, la fluorescencia, de hecho, en los billetes se utilizan moléculas fluorescentes que se embeben en el papel para hacerlas brillar. Es el mismo principio, le ponemos luz, por ejemplo, ultravioleta visible, y si no hubiera luz alrededor, podríamos ver que la única luz que está presente en ese sistema es la luz que se emite de la relajación de los electrones. Excelente, excelente. A ver, jóvenes, ¿alguno de ustedes que tenga alguna pregunta o comentario? Aprovechando pues que ya la mayoría de ustedes llevaron química orgánica 1 y química orgánica 2, es el momento para poder aprovechar y preguntar todo sobre los mecanismos de reacción que les pueda llamar la atención. Yo llevé 4 químicas orgánicas, profesor. No sé si ahorita sigan llevando 4. Ay, creo que aquí en la facultad solo llevan 2. En algún momento podían llevar 3, pero solo se ha reducido a 2. Y por ahí, si mal no recuerdo, en laboratorio se sintetizaban algunas moléculas, pero nunca observamos la fluorescencia. No es tan difícil. Aquí dice Fidel Serrano, ¿este mismo sistema podría ser utilizado para detección de medicamentos o cuerpos de agua? Sí, claro. Si ustedes conocen el tipo de medicamento que tiene, por ejemplo, aspirina, ácido acetilsalicílico, saben que tiene por ahí un grupo de carbonilo y saben que tiene un sistema aromático. Entonces, sabiendo eso, pueden ustedes diseñar una molécula que se pueda unir específicamente a ese carbonilo, teniendo una cavidad, se le llama, o un espacio de unión que tome en cuenta esos grupos carbonilos y ese grupo aromático. La molécula, por ejemplo, el ácido acetilsalicílico va a tener una forma muy diferente a la del paracetamol. Entonces, el paracetamol, a pesar de que pudiera tener un carbonilo que pudiera unirse a mi molécula, al no tener el tamaño, no puede ser envuelta, si pudiéramos utilizar la palabra, por mi receptor, de tal manera que la unión no va a ser suficientemente fuerte. Y al no ser suficientemente fuerte, va a haber otra molécula que se acomode mejor, por ejemplo la aspirina. Sí se puede cuantificar, lo hemos hecho, de hecho, lo hemos hecho para ciprofloxacino, lo hemos hecho para paracetamol justamente, amlodipino me parece, y sí es posible, y por eso es importante conocer las propiedades de mi molécula a detectar para poder diseñar la molécula que la va a detectar, sí. ¿Cuál era la idea de detectar el ciprofloxacino? Otra vez, el ciprofloxacino, por ejemplo, los antibióticos, si ustedes los toman, no los metabolizan al 100%, entonces hay una fracción que termina en las aguas residuales. Esas aguas residuales van a las plantas de tratamiento. Como las plantas de tratamiento funcionan con microorganismos, si tengo antibióticos, matan a los microorganismos y bueno, pues el agua al final ya no es limpiada por los microorganismos y están muertos. Ok, perfecto. Incluso, bueno, no sé si se realiza también eso, pero de las muestras de orina de los pacientes podrían también cuantificarse la cantidad de ciprofloxacino, ¿no? No sé si eso pudiera ser un indicador también que pudiera ayudar para el daño renal que pueda tener el paciente, ¿no? O daño hepático que esté... Sí, claro. Hacer quizá una curva de calibración con personas sanas y después una persona con daño hepático o daño renal. Sí se puede. La verdad, aquella vez no lo hicimos. O sea, yo en lo personal no quería andar ahí de orina, pero claro que se puede. Los de clínicos pueden hacerlo. Excelente, excelente. A ver, jóvenes, aprovechen alguna otra pregunta adicional, aprovechando que el doctor Huerta es experto, lo que le sigue en química orgánica. Ojalá, a todos se nos va luego la orgánica. A mí me gusta mucho, pero llega a ser a veces compleja.
Claro, claro. Yo hago el comentario porque a mí me tocó en la licenciatura llevar las materias de química orgánica y pues llevamos los mecanismos de reacción y, y era muy suave, ¿no? De hecho por ahí traía mi libro, creo que era el Chang, que es de química orgánica, pero ya no lo doné a un estudiante que estaba teniendo problemas hace poquito con orgánica. Pero Ah, mira. sí, aquí la situación es, eh, nosotros solo llevamos 2 cursos de química orgánica, pero creo que algo que nos hizo falta visión en esa materia era para qué la podemos utilizar. Este, realmente sintetizamos moléculas, hacemos extracciones de lípidos, de muestras y todo con sustancias orgánicas, pero siempre sentí que hacía falta esa parte de cómo podemos aplicarlo y ver que podemos aplicarlo al área mental, pues es muy Sí, interesante, ¿no? muy cierto. O sea, yo también, profesor, me tocó en la escuela que muchas veces hacemos las cosas, pero realmente no alcanzamos a ver a qué va, ¿no? O a qué se pueden aplicar, como dicen los mecanismos de reacción, y a veces uno dice, bueno, sí, ¿y ahora qué sigue, no? ¿Cómo lo puedo aplicar? Pues en muchos casos es también la curiosidad de cada uno de nosotros buscar cómo, y claro que hay lugares para aplicarlo. Las farmacéuticas, diferentes industrias pesadas utilizan esos sistemas de síntesis. Perfecto. Posteriormente yo voy a estar buscando unas pequeñas moléculas para tratar de diseñar nuevos fármacos que puedan inhibir a bacterias multifármaco-resistentes. Entonces estamos buscando unas dianas moleculares, unas enzimas que puedan ser de rutas metabólicas que sean esenciales para el crecimiento de las bacterias. Y vamos a hacer tenemos un colaborador que computacionalmente nos va a proponer moléculas, ¿no? Me gustaría Okay. preguntarle a usted si una vez que tengamos las posibles moléculas pudiéramos acercarnos con usted para que nos diga si se pueden sintetizar o no y si nos puede echar la mano con la síntesis. Sí, sí, o sea, lo primero es ver si sí se puede, en efecto, ¿no? A lo mejor la termodinámica no nos da y la reacción no es viable, pero sí, si se puede, lo intentamos. Perfecto, perfecto. Ok, nuevamente estudiantes, ¿alguno de ustedes que gustara una última pregunta antes de que terminemos con la sesión? Bueno, me gustaría también comentarles, chicos, que si en algún momento les interesaría hacer una estancia de verano científico, podemos platicar con el doctor Huerta para ver si pudieran ir para allá al TEC de Monterrey, Campus Puebla, para que trabajaran ahí un mes con él, ¿no? Hace cosas muy interesantes. Entonces, Sí, si tienen interés, bienvenidos. ok, doctor Huerta, pues bueno, primero, antes que nada, le doy las gracias por darnos una conferencia. La verdad es que nos ayuda mucho a aumentar el panorama de lo que podemos hacer una vez que terminemos la carrera. Todas las cosas que podemos aplicar es importante para que no se nos escape, ¿no? Y no sabemos lo que no sabemos hasta que no lo empezamos a ver. Entonces le agradezco mucho por la plática, muy interesante. A mí siempre me ha gustado entrar a sus seminarios y espero pues continuar colaborando con usted en el futuro. En los días próximos le vamos a entregar el certificado, la constancia de la plática. Ok, gracias. Entonces, profesor, si quiere al ratito, le mando la presentación y ya usted, si considera pertinente, comparte. Yo no tengo ningún problema. Muchísimas gracias, doctor Huerta. Muchísimas gracias. Entonces nos despedimos y le deseamos una excelente tarde y seguimos en contacto. Pues, muchísimas gracias a todos, profesor. Nos vemos. Hasta luego. Me duele mucho mi estómago. No he tomado nada, digo, nada, nada. Uno me pasó, me tomé, pero me sigo doliendo. Exactamente me tomé un paracetamol y me siento más. ¿Pero es dolor de ardor? Sí, 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 sí. Me lo eché con el abuso del café. Ayer, ¿sabes qué? Comí papaya con, ¿cómo se llama? Con yogur. Y estaba muy buena, pero el yogur me hace daño. Intolerante a la lactosa. Me inflama.
¿Te sientes inflamado ahorita? Ahorita sí, también me siento inflamado. Porque bueno, nosotros en mi casa tomamos una pastilla. ¿Pero de las tamasas o qué? No, nada, bromura tiene algo. Ah, sí me dio una mujer, traigo... ¿Me sirve también? Sí, es un parote. A mí me quita mucho dolor de estómago. Ah, estoy bien tonta, esa la dejé. Me traje la que dice penicilina. Con hidrocina. Él es el que usted me había platicado que cuando estaba allá, que tenía dudas de que un compuesto no florecía bien o no sé qué. Yo le preguntaba y le decía, no, porque este compuesto no florece bien. Y de vuelta le contestaba, no sé qué, que era como experto en orgánica. Él y Pablo, Ah. ellos eran... Pero cualquier pregunta que yo tenía de cuestiones de química, me iba con él. Es buenísimo, buenísimo. No, se le nota. Aparte es súper trabajador. A mí siempre me ha sorprendido